BPH y cáncer de cuello uterino, una asociación susceptible de destruir. Veamos si esto es verdad. Desde el punto de vista anatómico nos vamos a referir al cuello del útero, que tiene una porción interna, un canal, que es el endocervix, y una porción externa, que es el exocervix, histológicamente distintos. En el canal, en el endocervix, el epitelio es un epitelio cilíndrico, mientras que en el exocervix es un epitelio plano estratificado. Desde el punto de vista histológico, en un corte del exocervix, lo que estamos viendo es esto. Tenemos una serie de capas, basal, parabasal, intermedia y superficial. Y lo que vemos en general es que de abajo arriba los núcleos van disminuyendo de tamaño hasta hacerse prácticamente epinóticos y las células van aplanándose en forma general. La capa intermedia y superficial tiene abundante citoplasma y allí hay abundante glucógeno. Y esto es importante mantenerlo en mente porque cuando yo le aplico al cuello una solución yodo-yodurada, que es la del Lugol, si esta maduración es normal, no hay lesiones, eso va directamente a ser captado por el glucógeno del citoplasma y el cuello se va a teñir color caoba. En el endocervix, por otro lado, el epitelio es cilíndrico, una sola capa, con pliegues longitudinales, proyecciones papilares, los núcleos basales, ese citoplasma alto. En la transición del endocervix al exocervix tenemos la unión escamocolumnar. Esta unión escamocolumnar es muy importante, va a variar a lo largo de la vida. Cuando antes del nacimiento está prácticamente invaginado en el endocervix, no se ve, y al nacer está a nivel del orificio cervical externo. A medida que avanza el tiempo, en la adolescencia, en la mujer joven, hay como una eversión del endocervix y ahora tenemos ese epitelio cilíndrico sometido al pH vaginal. Esto va a determinar, como el pH es ácido, una serie de cambios metaplásicos. Va a haber sustitución del epitelio cilíndrico por epitelio plano estratificado. Esta zona es sumamente importante porque esto se va a llamar ahora la zona de transformación y es allí donde hay el asiento de la mayoría de las lesiones preinvasoras, del cáncer por supuesto, y es la zona que es atractiva para el BPH por su alta replicación. Esto tiene una expresión clínica colposcópica. Aquí vemos el orificio cervical externo, inmediatamente por fuera de él el endocervix, esa línea blanca que lo rodea es la zona de transformación y más allá el exocervix. Entremos entonces en materia. Lesiones preinvasoras de cuello uterino. Son una gama de lesiones intraepiteliales, palabra clave, de la mucosa cervical que no afecta a la membrana basal. Y eso es importante cuando definimos todas estas entidades. Normalmente, generalmente, van a precedir a las neoplasias invasoras. Fíjense en este dibujo, en la parte izquierda tenemos un epitelio normal. ¿Y cómo es la afectación cuando hay una lesión preinvasora? Bueno, ocurre de abajo arriba, por tercios. Llega un momento que la afectación es de todas las capas, y en eso ya estamos hablando de una lesión de alto grado, de un CA in situ, pero todas ellas respetan la membrana basal. En el extremo derecho tenemos ya un cáncer invasor donde pueden ver que se afectó, hubo invasión de la membrana basal. Y tenemos entonces que hablar de lo que produce estas enfermedades, estas lesiones, y eso está relacionado con el BPH. ¿Y qué cosas aumenta? ¿Cuáles son los factores de riesgo para BPH? Bueno, todo aquello que aumente el número de contactos sexuales, llámese una edad precoz de las relaciones sexuales, la promiscuidad, etc. Hay algunas cosas que son promotoras, como por ejemplo el tabaco y los anticonceptivos orales, y ciertamente hay algunas patologías como la inmunosupresión que van a hacer sinergia para que ocurran estas entidades. Dediquémonos entonces a entender el BPH. El BPH es un virus, un DNA virus bicatenario. Existen más de 130 serotipos que tienen un núcleo y una cápside. ¿Cómo se produce esta patología? Pues tiene que haber ciertamente un contacto sexual, el virus entonces entra en contacto con esa zona de transformación que es su predilecta y debe haber como condición sine qua non una fractura, una fisura microscópica para que él pueda penetrar e inmediatamente se va a la capa basal. Fíjense que tenemos allí el virus, el núcleo y la cápside. Y la cápside tiene dos proteínas, L1, L2. La verde es L1. ¿Para qué sirve la verde? Bueno, para que el virus pueda adherirse a la superficie de la célula y luego, por un fenómeno de endocitosis, pasar a la célula. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quiere el virus? Quiere llegar al núcleo. ¿Para qué? Para llegar al ADN y replicarse, hacer 1000 copias de sí mismo y producir enfermedad. En ese camino va viajando por unos microtúbulos, pierde L1 y ahora esta parte rojita que tenemos en la superficie es L2 y L2 le ayuda a viajar por esos microtúbulos, va el ADN, va L2 y es transportado entonces al núcleo que es su objetivo final. Bien, entonces tenemos el virus de BPH que tiene en su ADN varias regiones.
Hay una región de regulación, una región temprana y una región tardía. Ellos van a codificar para los ORF. Los ORF son marcos de lectura abiertos. ¿En qué se traduce esto? Bueno, estos marcos de lectura abiertos van a codificar para unas proteínas. Un grupo de ellas que vienen de la región temprana van a codificar para esas proteínas que se encargan, que están involucradas en todo lo que es replicación viral. E2 que regula E6 y E7 y E1, E4, E5. Pero por otra parte, la región tardía también tiene ORF para codificar para el E1 y el E2 que ya vimos para qué sirven. Entonces, ¿qué tenemos? El ADN viral, el ADN humano, esa fusión y esa entonces replicación del virus. Entendamos un poquito qué pasa. Entró, llegó a la célula, se fue a las células basales y esas células basales, en ese lugar lo que hay es una replicación lenta y esto actúa como un reservorio. Hay un mantenimiento del genoma, más que todo producto del trabajo de E1, E2, E4. En algún momento de la vida de la paciente puede haber un fenómeno, por ejemplo, una inmunosupresión y el virus que está allí en replicación lenta comienza a ascender. Cuando empieza a ascender, se dispara el proceso de replicación rápida. Ahora yo voy a sacar 1000 copias de mí mismo y eso está básicamente regulado por E6 y E7. Allí se activan E6 y E7 que le dan ese potencial oncogénico. A medida que voy produciendo lesión, aparece clínicamente una lesión preinvasora. Entonces, ¿qué tengo? E1, E2, E4, E5 en todo el proceso de replicación viral. Cuando activo E6 y E7, ¿por qué produce tanto daño? Bueno, porque inhiben a P53 y P53 es el encargado de la apoptosis, es decir, muerte celular programada. Si yo no tengo muerte celular programada, tengo una proliferación anormal. Y E7 a través de la ciclina P107 o del factor P105RB, que son factores de supresión tumoral, si yo inhibo estos factores también tengo proliferación anormal. Entendamos entonces la historia natural. Tuve la infección, pasó todo lo que acabamos de describir, clínicamente la incubación puede ser tan corta como un mes o tan larga como 8 o 9 meses. Y tengo mi primera lesión. Existe un crecimiento activo del virus, puede durar meses y el huésped hace una respuesta inmunitaria en el caso de que sea un huésped inmunocompetente. Tengo entonces una fase de contención de ese huésped y tengo luego dos escenarios. O hago remisión clínica sostenida, con el peor de los casos y el menor de ellos afortunadamente, una enfermedad persistente o recidivante. Es importante que en la mayoría de los casos estas infecciones son transitorias, son asintomáticas y desaparecen sin dejar evidencia alguna. Y es importante porque la paciente le va a preguntar a usted, doctor, ¿yo me voy a curar del VPH? Y usted va a utilizar esta estadística. Sí, señora, en el caso de que sea inmunocompetente, el 70% de las infecciones desaparecen en un año y afortunadamente el 91% en 2 años. ¿Por qué el VPH va de tanto la respuesta inmune? Bueno, lo primero es que se fue a esas células de la capa basal, que son células totipotenciales, son células destinadas a morir de forma natural. Entonces no se genera necrosis, no hay señales de inflamación, no se hace la activación de citoquinas que son necesarias para las células presentadoras de antígenos. Por otro lado, estas proteínas virales tempranas se localizan principalmente en el núcleo y por lo tanto se producen en insuficientes cantidades como para que puedan ser detectadas por el sistema inmune. No hay viremia. Mucho más allá, los VPH de alto riesgo son capaces de inhibir la respuesta de interferón y de las células de Langerhans. De modo que el virus prácticamente se hace invisible al sistema inmune y por eso es que pasa tanto tiempo en ser barrido. ¿De qué va a depender entonces la progresión a una lesión y a cáncer? Bueno, por un lado tenemos la respuesta inmune de ese huésped y por otro lado, qué tan virulento es ese VPH, lo cual está determinado por esas oncoproteínas, sobre todo E6 y E7. Y estamos hablando ahorita de lesiones genitales, pero esto también es producto, el VPH puede causar verrugas cutáneas, plantares, genitales anales, condilomas, etc. Pero hoy nos vamos a centrar en estos virus, sobre todo los que están marcados como alto riesgo, sobre todo el virus 16 y 18. 6 y 11 produce algo molesto, pues algo muy molesto para la paciente, que son los condilomas vulvares, pero que usualmente no tienen el mismo curso de agresividad. La prevalencia de VPH es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en el mundo, con una tasa aproximadamente del 75%, y se registra principalmente en mujeres jóvenes, 20-40 años. Fíjense que no solamente estamos hablando de cáncer de cervix, que la asociación aquí se atreven a decir que es un 100% con el VPH, pero también estamos hablando de cáncer de vulva, de cáncer anal, de orofaringe, de modo que es un problema grave. Sigamos entonces con las lesiones preinvasoras de cuello uterino.
El BPH produce su estrago y empieza a producir lesiones de abajo arriba en ese epitelio. Si las lesiones afectan nada más el tercio inferior, hablamos de lesiones de bajo grado. Ya no hablamos NIC 1, NIC 2, NIC 3. Pero sería análogo al NIC 1. Y si la afectación sigue afectando ya más de un tercio, 2/3 o todas las capas, siempre respetando la membrana basal, hablamos de lesiones de alto grado. Fíjense que pasan décadas hasta que esto invade la membrana basal y hablamos entonces de cáncer. Y fíjense que un NIC 1, la regresión espontánea sin hacer nada está alrededor del 60% y el paso a cáncer invasivo apenas 1. Sin embargo, cuando hablamos de lesiones de alto grado, la regresión es menor, es de 32%, la progresión a cáncer de 12%. Estas son estadísticas de nuestro Instituto de Anatomía Patológica. Ellos recibieron para 2015 un 57% de neoplasias intraepiteliales, la mayoría de ellas, como ven, de bajo grado. Venimos en el camino BPH, lesiones preinvasoras, cáncer de cuello uterino ahora. Y el cáncer de cuello uterino es el segundo cáncer en el mundo. Está alrededor de cerca del 10% de todos los cánceres en la mujer. Fíjense la tasa de mortalidad, 27 por cada 100.000 en Venezuela, mientras que en los países desarrollados 2 de cada 100.000. El promedio de edad está entre 30 y 60 años y Venezuela representa el segundo cáncer más frecuente y el segundo en mortalidad, precedido de cáncer de mama según las últimas estadísticas 2012. Y la mayoría de los virus asociados con este cáncer son 16-18. Fíjense, por ejemplo, las estadísticas para el año 2012, que son las últimas, 1.000 y tantas mujeres en Venezuela con cáncer de cuello uterino. Y estas son las del instituto, recibieron 25, la mayoría de ellos cáncer escamoso, que es el que estamos hablando principalmente hoy. Bien, ahora llega cómo vamos a actuar nosotros, a ver si somos capaces de evitar esa historia natural. Bueno, el primer paso es la prevención. ¿Cómo hago yo prevención? Ciertamente con campañas de educación a niños y adolescentes y la vacunación. Existe una vacuna para el VPH, las más frecuentes, las más famosas, las más probadas, bivalente y otra tetravalente. La bivalente tiene para 16-18, la tetravalente lo que hicieron fue agregarle 6 y 11 para evitar esos condilomas vulvares. Es intramuscular. Si tomamos los niños entre 9 y 13 años, podemos reducir costo con 2 dosis. Si son mayores de 14 años, van las 3 dosis. Y la recomendación es la vacunación sistemática. Si yo no tengo suficientes recursos, ¿cuál es mi población ideal? Bueno, vamos a ponérselo a 9 y 14 años. Si yo tengo recursos suficientes, la recomendación mundial es vamos a vacunar a las mujeres hasta los 26 años. Eso es prevención. Segundo paso, puedo hacer pesquisa, detección precoz de alguna de estas lesiones. En cáncer de cuello uterino, el tiempo entre la infección por el virus y el cáncer dijimos que podía ser de hasta 10 años. Quiere decir que yo puedo intervenir en ese camino a tiempo. Y la citología ciertamente es la única que ha sido utilizada en grandes poblaciones y que ha dado muestras de reducir la incidencia de cáncer cervicouterino y su mortalidad. Permite detectar hasta un 84% de los casos con una especificidad del 90%. Debido a la alta tasa de resultados negativos, pues necesita ser hecha con cierta frecuencia y la pauta internacional es iniciar a los 21 años y hacerlo cada 3 años. La verdad es que en este país, nosotros, aunque la pauta sea esa, nosotros tenemos un problema grave y en pacientes muy jóvenes de cáncer de cuello uterino y lo hacemos anualmente. Los reportes son desde células escamosas atípicas, lesiones de bajo grado, alto grado, cáncer. Y bueno, la forma del sistema Bethesda para las células glandulares. Eso es lo primero, citología. ¿Qué más puedo hacer? Tengo ácido acético, le aplico ácido acético, que es la inspección visual con ácido acético. Le aplico ácido acético al cuello. ¿Qué hace eso? El ácido acético produce coagulación de proteínas. Si yo tengo una lesión, tengo replicación acelerada, tengo muchas proteínas, se va a tornar aceto blanca. Puedo ver la lesión, la puedo destruir, la puedo biopsiar y no progresa. Test de Schiller, adelantamos algo, ahí ven captación completa a la izquierda. A la derecha tenemos una zona yodo negativa de contornos netos, es decir, una zona donde ya no tengo la relación núcleo-citoplasma, cambió. Es puro núcleo la célula porque está en replicación acelerada, no hay citoplasma, no hay glucógeno a quien unirse el yodo y por lo tanto se ve algo así. Veo esta lesión, la destruyo, la biopsio y evito la progresión. La otra herramienta es la tipificación de BPH y existe el mito de que esto es muy costoso. Veamos algo al respecto. Está indicada y es bien importante solo en pacientes mayores de 30 años, porque si no vamos a tomar todas las infecciones transitorias que pasan en el 75% de las mujeres jóvenes. Y está más aprobado en los países desarrollados como el CO-test.
En Venezuela habría que hacer estudios. La recomendación de la Sociedad Venezolana de Oncología es que se haga por lo menos en ASCUS, que son lesiones de significado indeterminado, o en lesiones de bajo grado. ¿Qué hacen los países desarrollados? Bueno, hacen el COTES. ¿Qué es COTES? Citología más tipificación. ¿Es costoso? Sí, lo que pasa es que si te da negativo, tú vas a poder hacerlo el despistaje, hacerlo cada 3 a 5 años, y eso va a hacer que al final sea un método mucho más económico. El estudio Atena, con 47.000 pacientes, la tipificación demostró ser superior a la citología para identificar pacientes a riesgo de desarrollar cáncer de cuello. La tipificación sola, como método de screening, aún no está aceptada por la mayoría de las sociedades, como ven allí. OPS, OMS, que sería como las directrices mejores para nuestros países. Ellos dicen, la ruta citología, colposcopia, biopsia, que es la que nosotros hacemos en el Hospital Universitario de Caracas, es larga y costosa. Ellos proponen, vamos a hacer citología, vamos a hacer pruebas de tipificación, si el país lo tiene, y vamos a hacer inspección visual con ácido acético en mujeres mayores de 30 años. Si ese tamizaje es negativo, yo puedo pasar a un despistaje cada 3 a 5 años. Y hay una propuesta de tamizaje y tratamiento. Si los recursos lo permiten, hago citología BPH y veo una lesión y entonces trato la lesión inmediatamente. Si no, hago inspección visual con ácido acético. Vi la lesión, la destruí. Y lo más barato para destruir es la crioterapia. Si usted tiene un país con un sistema eficiente de tamizaje, que sea citología, colposcopia, biopsia, no haga cambios. Esa es la recomendación. Fíjense, la prueba combinada se ha relacionado con una reducción del 40% de cáncer de cuello uterino. Si seguimos en tecnología, bueno, la colposcopia es otro método para pesquisar. Nosotros contamos con el Hospital Universitario de Caracas y se lo hacemos a todas las pacientes con patología, con citologías anormales. Ahí vamos a ver otras cosas. Además de las lesiones acetoblancas y las que ya vimos en Lugol, podemos ver cosas más pequeñas como vasos atípicos, un puntillado, un recuadrado. ¿Qué hago entonces? Tuve una lesión y yo la biopsié. Nosotros tratamos de sacar todas las lesiones de una vez cuando biopsiamos. Y me dice un resultado, me puede decir lesión de bajo grado, con lo cual yo lo que tengo que hacer es seguimiento, podría ser tipificación. Si la lesión es de alto grado, yo estoy obligada a hacer una conización de cuello uterino. Es una biopsia cuneiforme, me agarra endocervix, me agarra exocervix, una biopsia grande, y el objetivo es descartar invasión. No sé si al lado de mi lesión tengo invasión, que el pronóstico, el manejo, todo es completamente distinto. Estos son los resultados del CONOS en nuestro Instituto de Anatomía Patológica. En 2015 tuvieron cáncer en 2 de esas muestras. Y luego, si usted no sacó toda la lesión, como hacemos nosotros, usted debe destruir. Ah, bueno, ¿cómo destruyo? Les dije, lo más barato es una bombonita de crioterapia. Si no, radiofrecuencia, que es lo que más hacemos nosotros, si cuenta con láser, láser. El 95% de las mujeres, habiendo dicho esto, en los países en vía no desarrollados, no se han sometido a la pesquisa. La pesquisa del cáncer de cuello uterino ha demostrado reducir la incidencia en un 60 a un 90%. Que una paciente tenga cáncer de cuello uterino hoy en día demuestra un fracaso de la medicina. ¿Por qué? Porque hemos visto de BPH un largo tiempo cáncer de cuello uterino y hemos estado aplicando todas las intervenciones de prevención, de pesquisa, de tratamiento de lesiones que evitarían esta progresión. Definitivamente no debemos ver más pacientes con lesiones como estas en este país.